Una grabación. No. Ya. Ok, entonces, buenas tardes, ¿cómo están? Ok, bueno, si no hay más, vamos a comenzar enseguida, ¿bien? A ver, qué bueno, Carolina, me parece. Bueno, primero que todo, les mandé el paper que me había comprometido yo con ustedes de las AFP, que es un tema cultural nomás, de cultura general, que les sirve harto para la carrera, pero que lamentablemente yo no lo evalúo, así que es para que lo tengan ahí, para que les interese. Me demoré un poquito, pero se los mandé, ¿bien? Bueno, sobre lo que nosotros nos habíamos quedado en la última clase, era el asunto de la evaluación de riesgos, de lo cual, dentro de este proceso de evaluación de riesgos, habíamos visto que los riesgos eran de 3 categorías, de lo cual era el riesgo inherente, de control, los dos en su sumatoria comprende a la representación incorrecta significativa, que es la responsabilidad del cliente. Posteriormente, tenemos el riesgo de detección, que es el riesgo del auditor, el riesgo propio de poder cometer algún error. Y por parte final, tenemos el riesgo de auditoría, que es la sumatoria de los tres. ¿Ok? Con esa lógica, es un antecedente importante de poder entender a nuestro cliente, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Y eso va a ser la clase de hoy día. Eh, ya. Ahora se supone que en esta clase nosotros vamos a ver ya más temas de planificación de auditoría. ¿Por qué? Porque hasta ahora se entiende que ustedes son estudiantes que ya saben lo que es una auditoría, saben para qué sirve, saben la labor del auditor, y la verdad que ya con eso, la unidad 1 de la materia la tenemos lista ya. ¿Ok? Se supone que ya con esa lógica, nosotros nos vamos a ir ya más de lleno con la planificación en sí, que es la primera fase de la auditoría. Pero antes de, es importante hablar de un temita acá. Bueno, eso lo leen ustedes con mayor calma, que ya lo habíamos mencionado conceptualmente, pero acá está la profundización. Y nos vamos con la etapa de planificación, lo cual en la planificación no es muy diferente a lo que consiste una planificación en administración. Yo creo que ustedes cuando tuvieron la asignatura de administración, además que se van a acordar que ahí había una especie de seguidilla de pasos, que eran los pasos de la planificación, donde ustedes tenían que ver aspectos tales como el análisis de las oportunidades, tenían que ver el tema de la planificación estratégica, tenían que ver temas de definición de estrategia, definir el scope de su tema, sí, el FODA. Que hay un tema ahí, pero bueno, era definir el tema de cómo se llama, del scope de su trabajo, vale decir qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, analizar en macro, en microentorno, y eso complementado con herramientas tales como las políticas, el tema de regla, de procedimiento, el tema de presupuesto, todo eso no difiere mucho de una planificación de auditoría. Pero ¿qué es lo que pasa? Para que todo el mundo entienda que es lo mismo y que nosotros vamos a seguir una metodología clara y concreta, es que nosotros vamos a tomar lo de las nagas, ¿ok? Por lo cual, con esa lógica, nosotros vamos a hoy día ver lo que es una planificación, ¿vale? Pero antes de eso, nosotros, o más bien les voy a hacer una pregunta, así pregunta para ver qué opinan ustedes. ¿Nosotros podemos aceptar a un cliente al tiro? O sea, el cliente me dice, oye, quiero que me hagas una auditoría, lánzame el monto de cuánto te debo pagar, démosle nomás. Pregunta, ¿creen ustedes que se puede hacer eso? Así por ser. Pregunta tímida. ¿Te imaginas? Ahí le preguntemos en la prueba, sería chistoso. Pero coméntenme, vamos, ahí comenten vía chat, si quieren habilitar el micrófono lo pueden hacer con toda confianza.
Comenten nomás. A ver, acá Yanina / Nicolás dicen, antes debemos analizar el cliente. Catalina dice, se puede, pero no se debería. Ya, sí. Primero que todo, yo como docente les tengo que enseñar buenas prácticas, por lo cual la buena práctica, claro, se supone que a pesar de que en la vida real se hagan otras cosas que son blasfemias contables, blasfemias de auditoría, blasfemias de una carrera, eso hay que hacer. Por lo cual la respuesta como más interesante es, se puede pero no se debería. Sí, es como re interesante eso. Luego Claudio dice, no requiere de un estudio, ya, y Claudia dice, tenemos que conocer el rubro. ¿Ok? Entonces, con esa lógica, la respuesta es que no se puede, ¿cómo se llama?, llegar y aceptar al cliente. ¿Ok? ¿Por qué no? Porque nosotros tenemos que tener presente que al cliente hay que conocerlo. Y en esa fase de conocer a mi cliente, lo tengo que conocer mejor que él se conoce a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros dijimos que el auditor tiene un comportamiento independiente. Ah, a todo esto se escucha, ¿no? Sí. Y así. Sí, lo que pasa ahí es que me están escribiendo por inbox que hay gente que no está escuchando. Entonces era para saber nomás. Vale. Por lo cual, con esa lógica, ya, bueno, la respuesta es que antes de aceptar a un cliente tengo que analizarlo, tengo que conocer por qué. Porque resulta que, por ejemplo, nosotros somos independientes, yo acepto un cliente y resulta que el cliente yo no lo sabía, el dueño era hermano mío. Entonces, típicos casos. Oye, hermano, ya, pues, ¿qué te cuesta si háceme pasar el informe limpio, si queda entre familias? La sociedad lo va a mirar mal. Por ejemplo, podría darse el caso que yo acepte un cliente y resulta que el cliente estuvo metido en temas de fraude y yo no hice nada, por lo cual me convierto en cómplice. Así sucesivamente, por lo cual hay una sección de las nagas que yo se las subí, que es la sección 210, que me habla de los términos del trabajo, ¿ok? Y en los términos del trabajo establece qué cosas son las que yo debería tener presente a la hora de aceptar a un cliente y qué cosas son las que me facultan para que mi cliente se rechace. De lo cual en ayudantía van a ver temas prácticos de eso, pero los términos del trabajo, según la sección 210 de la NAGA, ¿qué nos dice? Súper simple. Términos del trabajo. El objetivo del auditor es aceptar un trabajo de auditoría para un cliente solo cuando la base sobre la cual será efectuada ha sido acordado y es posible, ¿ok? O sea, primero que nos dicen, yo no puedo aceptar a un cliente a diestra y siniestra. Primero tengo que, a la hora de aceptar a un cliente, tengo que yo ponerme de acuerdo con él y tengo que ver si es posible que se apliquen los siguientes dos puntos. Primero, me menciona que tienen que establecer si existen las condiciones previas para una auditoría, o sea, que haya un mutuo acuerdo de lo que se va a hacer. Y segundo, si existe un entendimiento común de los términos del trabajo entre el auditor y el gobierno corporativo. Si ustedes se acuerdan, hace un tiempo atrás, nosotros en la clase que tuvimos presencial, el día sábado, habíamos dicho que el cliente estaba con unas obligaciones y el auditor tenía otras obligaciones, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, era obligación del cliente presentar el estado financiero correctamente, tener un adecuado sistema de control interno, estaba obligado a entregarnos toda la información que nosotros le pidamos, etcétera, 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 ¿vale? Por lo cual, con esa misma lógica, es muy importante que ustedes tengan presente eso. Por lo cual, con esa lógica, van a ver que la sección 210 de la NAGA establece hartos puntos clave sobre eso y dice que cuáles son los aspectos. Luego de ello,
también cabe mencionar que las condiciones previas para la auditoría es, primero, y esto es más o menos lo que habíamos dicho, es una especie de recordatorio. Habíamos dicho que el uso por parte de la administración de un marco aceptable para la preparación y presentación de la información financiera. ¿Qué dijimos nosotros? Dijimos nosotros que yo podría auditar IFRS, puedo auditar en base a normas tributarias, puedo auditar con la normativa que se me plazca, pero lo importante acá es que ustedes tienen que tener claro y tienen que conocer qué norma contable es la que auditan para que el cliente no les meta un gol. Así que ese es un punto. Segundo punto, ustedes tienen que obtener el adecuado, o sea, el acuerdo de la administración en relación a, primero, la responsabilidad en la preparación y presentación del estado financiero. Cabe decir que tienen que rayarle la cancha a su cliente, que el cliente es el responsable de la preparación y presentación del estado financiero. Ustedes revisan nomás, ustedes no van a ser el asesor de la empresa. Ese es un punto importante que deben tener presente. Luego dice, responsabilidad en el control interno que afecta a los estados financieros. Habíamos dicho que buenos procedimientos, buenos mecanismos de cómo funciona la empresa ayudan eh, a que la contabilidad inherentemente esté mejor. Teníamos claro que, por ejemplo, que si yo iba al negocio de la esquina, al negocio de barrio, y yo les decía, entréguenme las boletas, las facturas, entréguenme las liquidaciones de sueldo, y no sé, pues las guardan en una carpeta, ordenadas por fecha, está todo correcto. Lo lógico es que su control interno debería ser el apropiado, y al ser el apropiado, no deberíamos tener problema en tener una mayor confianza en lo que es la contabilidad. Por otro lado, decíamos que si yo voy a una multinacional de prestigio que gana mucha plata, pero con suerte saben en dónde están parados, lo lógico es que su control interno no funcione, ¿vale? Acuérdenme al final de la clase enviarles un video de cómo se audita eso. Que hay un video explicativo que les podría ayudar a entender el segundo punto. Tercero, ¿qué nos dice? Responsabilidad en el acceso a la información y personas. Acá nosotros tenemos por ética un acuerdo de confidencialidad y guardar el secreto profesional, con una excepción, que es que haya fraude. Si yo veo fraude y no lo denuncio, me convierto en cómplice. Pero exceptuando ese caso, en el resto de las ocasiones, siempre el cliente me tiene que dar acceso a todo, a hablar con cualquier persona, a revisar lo que se me plazca, porque todo eso ayuda a llegar a la validez o a la validación del rubro. Si no me dan eso, lamentablemente hay una limitación al alcance. No puedo opinar acerca de algo que no me entregaron evidencia, porque nosotros somos escépticos como auditores, ¿ok? Bueno, ahí hay un tema de cómo se hace. Primero que todo, el tema de los términos del trabajo, posteriormente la carta de contratación, luego el comienzo del trabajo de auditoría. Yo analizo a mi cliente, si en el caso que mi cliente sea aprobado, hablo de los términos del trabajo con él, vale decir cuánto me demoro. ¿Y por qué cuánto me demoro? Porque dependiendo el tiempo es la cantidad de lucas que yo voy a cobrar. Porque, ojo, el auditor cobra por UF y dentro de una auditoría hay diferentes cargos, ¿ok? En una auditora normal, para que sepan, está la figura del socio, está la figura del senior manager, por así decirlo, está la figura del gerente o supervisor, dependiendo del caso, está la figura del senior, está la figura del semi-senior y está la figura del asistente, ¿bien? Se supone que es igual que las pirámides que se explicaban en administración, que el grado de responsabilidad es mayor a medida que las escalas más grandes, es más o menos similar. El asistente se supone que es la persona que se encarga de la parte operativa del proyecto. ¿Qué significa eso? Él es la persona que le dicen,
recauda tal evidencia. Dime, ¿Podría Cristian repetir esa Ávila parte? me quiere preguntar algo. ¿Podría repetir Pregúntame, esa Cristian. parte? ¿Me escucha o no? Gracias. Se escucha, súper. Ahora, con la misma lógica, sí. A ver, mira, lo que nosotros estábamos hablando ahora es lo siguiente. Estábamos diciendo que, espérenme un segundito. Ya. Ahora, miren, ¿qué decíamos nosotros? Nosotros decíamos lo siguiente. Estábamos diciendo que en este proceso de ya. Repito, mira, lo que pasa es que si tú te acuerdas en administración, lo más probable es que te hayan dicho que el gerente o socio o dueño de la empresa tiene mayor toma de decisión y se entiende que a mayor poder, mayor responsabilidad, ¿cierto? Y así la cosa va bajando hasta que menos toma de decisión tenga, vale decir, mientras más operativa sea mi pega, menos responsabilidades tengo. Entonces, con esa lógica, en una empresa de auditoría normal, pueden haber cambios. La estructura es esta. El de más arriba es el socio, luego tenemos el senior manager, gerente, supervisor, senior, semi-senior, asistente. ¿Vale? Se entiende que el que está más abajo es el asistente, que es la parte operativa de la auditoría. A él se le dan las órdenes y el tipo, ¿qué es lo que hace? Le mandan a pedir evidencia, se encarga de juntar papeles, se encarga de referenciar cosas, esa es la pega de él, sería. Luego viene el semi-senior, que se encarga de revisar lo que está haciendo el asistente y se encarga de hacer las correcciones que el asistente tenga, ¿ok? La parte operativa. Posteriormente tenemos el tema del senior, que el senior es la persona que analiza si el asunto está bien o está mal. Posteriormente, la pega recae en el supervisor, que a veces el senior manager también es supervisor, depende de la firma, en donde el supervisor o gerente lo que hace es, el tipo simplemente se encarga de ver que lo que hizo el senior está bien y ya de emitir opinión o ya poder dar indicios de qué opinión se emite. También el gerente y senior manager son los encargados de hacer la planificación, que ya lo veremos pronto. Y al final el socio se encarga de la parte comercial, ¿vale? Es decir, él ofrece la auditoría, el socio se encarga de poder reunirse con el cliente, él firma el informe de auditoría final, etc. Y para los términos del trabajo es súper importante conocer eso, porque dependiendo de la cantidad de gente que trabaje y dependiendo de qué grado o rango tienen dentro de la firma auditora, es el valor por el cual se cobra. Un precio de mercado de un asistente, por ejemplo, es 0,5 UF la hora. Y ya tenemos claro que el asistente va a estar harto tiempo si ustedes más o menos conocen o han visto una auditoría en la vida real. En una sociedad anónima abierta hasta fácilmente 180 horas, entonces ya es un tema caro. Y por ejemplo, una auditoría en la cual esté el socio metido mucho es una auditoría muy cara. Pues. Si el socio no era socio, son como 5 o 6 UF en la hora. Pues. Entonces es un tema no menor. ¿Vale? Ustedes que han tenido tributaria con Luis Alberto, lo más probable es que él siempre les dice 2 UF en la hora. Bueno, él cobra a precio de gerente, así que para que se hagan la idea, ¿vale? Se supone que ya conversando todo eso con mi cliente, posteriormente la palabra de uno no vale nada si no está por escrito, porque se prestan para confusiones. Entonces ahí nos vamos a la fase en la cual se contrata o se firma la carta de contratación, y en esa carta de contratación se supone que ya logramos lo que se había acordado comenzar. Y ya posteriormente la auditoría se empieza sin ningún drama. ¿Vale? Acá
ustedes cuando lean la sección 210 de la NACA, van a ver que el contenido de la carta trata todo eso, ¿vale? Todo eso. Todo eso es lo que trata, que no lo voy a nombrar con mayor profundidad porque eso lo van a ver con detalle en auditoría, o sea, lo van a ver en temas prácticos en auditoría, o sea, en la ayudantía, perdón. De hecho, ahí mismo está la ayudante, así que ya le echamos el palo para que sepa su responsabilidad. Chiquillos, ¿alguna pregunta hasta ahora? Vayan preguntando nomás con toda confianza. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Pregunten con toda confianza, ¿no? Vaya, vaya, bueno, veamos. Luego, parte, yo la voy a dejar en stand-by. Miren, hay algunas láminas que yo me voy a saltar. Ah, no está claro. ¿Cómo, Carolina? ¿No está claro o no está claro? ¿Hay algo que tenga dudas? Ah, ya. Ok, vale, Carolina. Perfecto. Ok. Ahora hay un tema así que si ustedes lo quieren leer, total, tienen la presentación, es un tema que no lo voy a saltar, sino que lo voy a dejar en pausa porque este tema por lo general se ve cuando ya tienen conocimientos acerca de la metodología COSO. Si ustedes se acuerdan, nosotros dijimos que había una norma de auditoría que eran las normas de auditoría generalmente aceptadas, pero también nosotros teníamos una metodología acerca de cómo hacer controles internos y ahí está el tema de el informe COSO. Entonces, parte se entiende mejor cuando ya hay conocimientos del informe COSO. Las NAGAS en sí toman muchos aspectos del informe COSO. Hay una relación directa entre ambos factores, por lo cual cuando nosotros veamos el informe COSO con detalle, ahí yo voy a volver a esta parte para que más o menos se entienda, ¿vale? Ahora, luego de eso, nos vamos a las etapas de auditoría. Miren, las etapas de auditoría no hay como un parámetro claro acerca de que son 3 pasos, o son 5 pasos, o son 7, o son 4. Yo he visto que alguna gente propone 4, alguna gente propone 2, alguna gente propone 5 pasos, pero yo prefiero usar la metodología convencional, propone que la auditoría son 3 pasos, ¿ok? Primero, tenemos la fase en la cual yo planifico, o sea, yo me craneo, veo si acepto a mi cliente, me encargo de pensar y es la parte que vamos a ver hoy día. Vale decir, no es muy diferente a lo que ven en administración como planificación, pero eso es como tomar la planificación de la empresa aplicada a la auditoría. Posteriormente, nosotros tenemos la segunda fase que es la ejecución, donde yo digo lo que planifiqué lo voy a llevar a la práctica y el asistente es en donde trabaja más acá. Y una vez que termine mi ejecución, viene la emisión del informe, donde yo le entrego el informe a mi cliente diciendo si salió todo bien o todo mal. ¿Vale? La sección de las NAGAS que trata eso es la sección 300. Ojo, si se dieron cuenta, yo cuando les mandé las NAGAS por correo, las NAGAS tienen números. Se lee de la siguiente forma, al igual que la NIC, que trata como un tema, una norma, en asuntos de auditoría la misma lógica. Un número me habla de un tema en particular. Por ejemplo, en la NIC, ustedes saben que la NIC 1 me hablaba de presentación de estados financieros básicos, la NIC 2 de inventario, la NIC 7 de flujo de efectivo, la NIC
8 de políticas gas contables, la NIC 10 de hechos posteriores, la NIC 11 de contratos de construcción, la NIC 12 de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá en las nagas es la misma lógica. Yo ya les dije que la sección 210, por ejemplo, me habla de los términos del trabajo. Hay una sección que es la 220 que me habla de la del control de calidad. Hay una sección que es la 240 que me habla de consideraciones del fraude. Hay una sección que es la 260 que me habla acerca de los papeles de trabajo. Y la sección que trata la planificación de auditoría es la sección 300, que es la que vamos a analizar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dicen acá? La planificación de auditoría trata de lo siguiente. Dice, el objetivo del auditor es planificar la auditoría para que sea efectuada de forma efectiva. Estamos claros que si yo planifico, por lógica, mi auditoría no debería salir errónea, ¿vale? O viéndolo desde una perspectiva un poco más realista, mientras más planifique, menos riesgo de improvisación tengo. Y si menos improviso, menos errores debería tener mi auditoría. Ese es el propósito de la planificación. Ustedes me van a decir, pero profe, eso es obvio. Sí, es obvio, pero las nagas se basan en esa obviedad, porque si no está por escrito, la gente se aprovecha de los vacíos legales, pues típicos flights que hacen esas cosas indebidas, poco éticas, que yo sé que mis alumnos de la UDP no lo hacen, ¿o no? Clarísimo. Luego dice, dentro de la planificación hay aspectos relevantes a tener en consideración, como que, primero, ver el tema de las condiciones de auditoría. Nosotros, ¿qué habíamos dicho? En los temas del término del trabajo es muy importante que ustedes logren conocer al cliente y una vez que lo conozcan, vean si lo aceptan o no. En el caso que lo acepten, la primera parte de la planificación está concluida. Lo conocí. La segunda parte dice, conocer el negocio de mi cliente. No sé si ustedes se acuerdan en administración que vieron asuntos de FODA o no. ¿Se acuerdan? Ya, sí. Paula me comenta así, Catalina me comenta así. Ok. Bueno. Si usted sabe, el FODA no es esa cuestión de hacer un brainstorming o un checklist o un listado que yo diga mis fortalezas son esta, mis oportunidades son esta, porque si hacen eso, están haciendo cualquier cosa menos un FODA, ¿ok? Ustedes, al hacer un FODA, están viendo la planificación, o sea, están conociendo a su negocio, conocen los temas que los afectan, conocen los aspectos que los pueden usar para beneficio propio externos o conocen qué temas internos los pueden fortalecer, conocen qué amenazas los pueden debilitar y conocen también qué aspectos pueden perjudicar su negocio en base a lo propio de uno. Entonces, ¿cómo uno llega a un buen FODA? Primero, conociendo la empresa, conociendo su historia, conociendo a la gente que la conforma, conociendo a la competencia, conociendo a los proveedores, conociendo todo eso. Y eso se llama entendimiento del negocio, ¿ok? El segundo punto de la planificación a mí me dice que es el entendimiento del negocio. El entendimiento del negocio es simplemente conocer al cliente mejor uno mismo. Entonces, con esa lógica, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a decir, bueno, esto es súper simple. Se entiende que, por ejemplo, algunos aspectos que yo podría tener claro a la hora de conocer mi cliente sería ver, típico caso, mínimo su historia, saber la malla societaria, saber quiénes son, eso, saber temas, por ejemplo, del microentorno. Y en el microentorno, si ustedes se acuerdan, tomando el modelo convencional de Porter, a mí, ¿qué me decía? El microentorno, típicos casos que nosotros tenemos que ver a la competencia
competencia, tenemos que ver los clientes, tenemos que ver los proveedores, tenemos que ver las barreras, tenemos que ver los sustitutos. Dicho sea de paso, los sustitutos es como lo mismo que los competidores, pero eso. También nosotros teníamos que ver el macroentorno, o sea, teníamos que ver qué temas sociales les afectaba, qué temas económicos les afectaba, qué temas tecnológicos, qué temas ambientales, legales, lo que se les ocurra, es eso. Entonces, cuando yo hablo de conocer el negocio de mi cliente, es lo mismo que hacer un FODA. Yo para hacer un FODA necesito entender el microentorno, el macroentorno, conocer la historia de la empresa, saber el por qué está posicionada, todo eso. Porque si yo conozco a mi cliente súper bien en esos aspectos, recién ahí estoy en condiciones de poder evaluar el riesgo de mi cliente. Recién ahí. Entonces, si usted se acuerda el día miércoles, yo le dije, nosotros nos mandamos, o sea, no un carril, pero sí nos adelantamos como hartos pasos, porque nosotros, ¿qué hicimos el día miércoles? Tomamos una empresa de inversiones, ¿ya? Y a esa empresa de inversiones, automáticamente analizamos los temas de los factores de riesgo. Vimos automáticamente qué riesgos eran inherentes de control, que lo hicieron brillantemente, pero ahí ustedes analizaron riesgos sin siquiera conocer a su cliente. En lo único que se basaron fue en el tema que les comenté yo, que no digo que esté mal, pero antes de hacer lo que hicimos en miércoles, tenemos que hacer esta seguidilla de pasos, porque una vez que yo conozco el negocio, recién ahí me encargo de evaluar el riesgo del trabajo y el riesgo de mi cliente, para posteriormente escribir la carta de contratación. ¿Ok? People, ¿alguna pregunta hasta ahora? Perfecto, perfecto. Entonces, así da gusto, veo que tengo puros alumnos clever acá, porque yo no creo que sea seco y que sea muy claro para poder explicar. Yo quiero pensar, saber de que ustedes son los máquinas acá. Entonces me alegra mucho. Ahora, una vez que nosotros planificamos, esa es la esencia. Y me van a preguntar, pero profe, hay temas que yo necesito tener en consideración, y la verdad es que sí, pues lógicamente hay temas que nosotros tenemos que tener en consideración a la hora de poder planificar, como que, primero que en todo, ninguna planificación va a ser igual que otra, ¿ok? Eso lo deben tener presente. Nunca un cliente va a tener una planificación igual a la de otro cliente, aunque sea del mismo rubro, y tampoco nunca una planificación de un año va a ser igual a la del año siguiente o va a ser igual a la de un año anterior. No obstante, las nagas a mí me comentan que me entregan ciertos beneficios si yo logro, ¿cómo se llama? O sea, si yo logro planificar de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque a mí me dicen, primero, si yo planifico bien, tengo como primer beneficio identificar y dedicar adecuada atención a las áreas importantes. ¿Qué significa esto? Toda empresa tiene su estructura funcional y la verdad que no difiere mucho. Toda empresa tiene un área comercial, toda empresa tiene un área fabril, toda empresa, o sea, fabril no, miento. Toda empresa tiene un área de recursos humanos, toda empresa tiene un área financiera, etcétera. Pero hay empresas donde hay ciertas cuentas que son mucho más sensibles en un negocio que en otro. Por ejemplo, imagínense que yo audite un supermercado. En el supermercado, la mayoría de las cosas las pagan al contado. Sí, hay gente que paga al crédito, pero los que pagan con cuotas son los menos. Si se dan cuenta, un porcentaje importante de la gente o paga en efectivo, o paga con débito, o paga con cuenta RUT. Por lo cual, el análisis de las cuentas por cobrar o los documentos por cobrar no va a ser tan relevante como, por ejemplo,
si yo auditara la Universidad Diego Portales, ¿cierto? Porque si yo audito a la Universidad Diego Portales, el alumno firma un contrato de arancel y el contrato de arancel los obliga a pagar el arancel anual en cuotas. Entonces, yo si revisara al cliente supermercado X, va a tener lo más probable unas cuentas por cobrar con un análisis no tan profundo versus hacia audito de la Universidad Diego Portales, que sus cuentas por cobrar es un rubro sensible, porque ese rubro sensible es cómo funciona su negocio. Y eso usted lo tiene claro en el momento en el cual planifica, porque en la planificación logré conocer a mi cliente. Y eso lo van a tener presente en ayudantía también, porque ahí cuando hagan los casos van a ver eso. ¿Ok? Posteriormente, otro beneficio que trae dice que me ayuda a identificar y resolver problemas en forma oportuna. Todo cliente, sin excepción, tiene una llaga. Tiene un problema, tiene un cacho, y yo digo, qué baja. Pero es necesario. Si yo planifico, lo encuentro antes. Y hasta lo soluciono antes de ejecutar la auditoría. Un tema súper interesante, se puede hacer. Segundo beneficio. Tercer beneficio. Dice lo siguiente. Organizar y conducir una auditoría en forma eficaz y eficiente. Estamos claros que si yo planifico, no voy a estar improvisando. Me sale solo esto. Cuarto punto. Selección adecuada de los miembros del equipo de trabajo, habilidades y competencias. Miren, ¿cómo funciona esto? La mayoría de las empresas de auditoría, en la parte de auditoría financiera, si son una auditora chica, están sonados, les va a tocar de todo. Pero las auditoras que son como más grandes, entiéndase, por ejemplo, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst Young, PKF, alguna otra más, lo que hacen ellos es que a sus clientes los separan por mercados. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Simplemente trabajan con el mercado minero, con el mercado de servicios, con el mercado del retail. ¿Y qué es lo que hacen? A la hora de llamar a su equipo de trabajo, como hay más de 200 auditores en una firma auditora, no voy a hacer que los 200 hagan una pega. Lo lógico es que yo tome 5 o 6 por ahí, dependiendo del tipo de cliente. ¿Y qué es lo que hago yo? A la hora de tomar a mi equipo de auditoría, lo lógico es que si yo audito una empresa del retail, debería tener gente que por lógica sabe de retail o ha auditado clientes de retail. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo veo su habilidad y veo su competencia. Perfecto. Por ejemplo, miren, una infidencia mía que me ocurrió. Yo tenía, cuando estudiaba, un compañero de auditoría. Como saben, yo estudié en la escuela de contadores. Yo tenía un compañero que el tipo estaba sacando su segunda carrera porque él había estudiado veterinaria. Y en veterinaria no le había ido bien, o sea, sí en Lucas bien, pero él decía que no le gustaba el tema de sacrificar gatos. Bueno, cada uno verá su asunto. Y el tema es que él estudiaba auditoría porque él encontró una carrera competitiva, dijo que ahí podía crecer y potenciarse y ya está bien. El tema es que los dos entramos a trabajar a Price en su momento. Yo entré en el área de impuestos y él entró en el área de auditoría financiera. Yo cuando trabajaba en impuestos era especialista en impuestos a instituciones financieras. ¿Okay? El otro entró a trabajar a auditoría financiera y a él misteriosamente lo llamaban, adivinen de qué empresa. Típica empresa ganadera, típica empresa dedicada a la venta de animales, típica empresas carniceras, mataderos, etc. ¿Y por qué lo llamaban a ese punto? Porque él era el único que viendo el animal lo podía valorizar contablemente. Entonces el tipo era tasador de animales. Y al día de hoy el tipo trabaja como auditor en el SAC. Entonces él, cuando van a ver animales que son ilegales, traerlos a Chile, él se encarga de ver eso y se encarga de calcular las multas que le van a cobrar al tipo. Entonces uno dice, perfecto, ahí andan las habilidades y competencias. Si yo veo el perfil de mi equipo de trabajo, yo voy a saber cuáles son los mejores clientes para cada uno. Y eso es la labor de un socio, y el socio tiene que ser súper
claro en eso, porque le puede beneficiar la carrera o se la puede perjudicar al que está comenzando. A veces sucede que, por ejemplo, yo a la hora de auditar a un cliente voy a necesitar la utilización de especialistas. El auditor, yo sé que parece Dios, pero no lo es, ¿ok? Entonces, al no ser Dios, ¿qué es lo que pasa? Él no sabe todo, no es como Mandrake el mago que sabe de todo y es un experto en todo. Por ejemplo, ustedes ubican cómo funcionan las compañías de seguros, ¿o no? Así, pregunta loca de cultura general. No, perfecto. Mire, mira, aquí hay una persona que me hizo un comentario vía inbox que tiene una segunda carrera. Entonces, dice que voy a auditar lo de mi primera carrera. Sí, es un plus, pasa. Yo también audité en todo caso colegios particulares. Ojo ahí, audité la red Educa UC. Pero bueno, mire, las compañías de seguros, para que sepan, sí son chupasangre, pero hay que saber verlo, hay que saberlo usar. Las compañías de seguros, para que sepan, contablemente, en base a lo que me dice la Comisión de los Mercados Financieros, no me acuerdo el número de la circular, les pido perdón, obligan, y ojo lo que les digo, obligan a que en el estado de situación financiera las compañías de seguros contabilicen un pasivo que se llama reserva matemática y obligan a contabilizar otro pasivo que se llama reserva, no me acuerdo el nombre. Vamos a nombrar la reserva de catástrofes, pero no. Sí. Vamos a nombrar la reserva de catástrofes, pero la verdad que tiene otro nombre. Primero que todo, un compadre que no es especialista, uno pensaría, como dice reserva, es cuenta de patrimonio. Y no, pues, es de pasivo, porque la misma circular lo dice. ¿Por qué lo llama reserva? Por un motivo en particular. Como las compañías de seguro, la lógica es que si se cumple el acontecimiento, la compañía de seguro tiene que devolverle una prima al asegurado, y ahí se supone que la idea es que el negocio y la ganancia se genere cuando el cliente nunca use la prima o simplemente cuando la quiera usar no pueda porque no cumplió con el supuesto. Tiene otro nombre, Rocío, tiene otro nombre que no es siniestro, pero me comprometo que lo voy a buscar. El tema es que obliga a la empresa a contabilizar una reserva matemática. ¿En qué consiste? Póngase en el supuesto de que viene un meteorito y mata a toda la gente que había contratado un seguro de vida. Y uno dice, wow, toda la gente. Entonces, eso es la provisión para saber cuánta plata tengo que desembolsar en el supuesto que todos los clientes cobren la prima del seguro de vida. Y eso se llama reserva matemática. La reserva de catástrofe o siniestros, que tiene otro nombre, es lo mismo que la matemática, solamente que con los seguros que no son de vida. Seguros de atentados, seguros de choque, seguros de incendio, lo que se les ocurra, es lo no matemático. ¿Cómo se calcula? Ese cálculo se utiliza una matemática especial que se llama la matemática actuarial, de lo cual consiste en usar cálculo integral y trigonometría, y hay que hacer unos cálculos especiales. Yo sé que ustedes tienen conocimientos de álgebra y tienen conocimientos de cálculo básico con derivadas integrales. Tengo entendido que sí, pero es básico, no es a nivel de ingeniero brígido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes no son expertos en eso y es normal que no lo sea. ¿Qué es lo que hacen las auditoras? Contratan a ingenieros matemáticos, ojo, ingenieros matemáticos,
para que logren hacer el cálculo de si la reserva matemática está bien hecha o no. Entonces, es un tema interesante ese. Si el auditor lo que no puede hacer, lo llama con un experto. Y yo planificando sé qué experto es el que me va a servir para poder hacer mi trabajo. De lo contrario, me va a ir mal en la vida. Y como último punto, otro beneficio mágico es que yo a la hora de poder planificar, lógicamente me facilita la dirección y supervisión de los miembros del equipo de trabajo. Se supone que si yo sé cómo, o sea, si yo planifiqué, sé dónde voy a atacar, sé dónde la voy a hacer, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso es. ¿Y por qué Rosa tiene la pega asegurada? Ah, porque como es profe de media, va a hacer auditoría a los colegios particulares, ¿verdad? Se me había olvidado. Sí, pues Rosa, es un plus que se podría dar. Mira, mi consejo. Ah, y profe de matemática más encima. Te pasaste, así que estáis puro complementando la carrera acá, po. Un like para ti. Ok. Entonces, chicos, hasta ahora alguna duda. Si ven, la planificación como estructura es esos 4 puntos y los beneficios que tiene la planificación es todo esto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Pregunten nomás, vayan haciendo las preguntas con toda confianza. Javiera pregunta, ¿cuándo podríamos hacer un caso para aplicar estos aspectos para una adecuada planificación? Lo van a hacer el sábado en ayudantía. De hecho, claro, se supone que el propósito es ese. Yo, si se dan cuenta, les estoy conversando a grandes rasgos, les doy ejemplos, pero la idea es que todo eso lo sepan aplicar en ayudantía con un caso ya más o menos rígido. En ese caso, ustedes van a ver estos temas de planificación y van a ver temas de riesgos y todo eso. Sí, el 4 de abril. Por si acaso, el usuario Yani es la ayudante, así que ella, ¿cómo se llama? Está comentando ahí también. ¿Alguna pregunta más? Con toda confianza. ¿No hay más preguntas? Así de fácil me hacen la pega. No, ya. Entonces, ahora dice, ¿será que nos falta práctica sin en Rosa? Sí, de hecho, miren, Rosa hizo una pregunta súper interesante. Dice, claro, dice, ¿será que nos falta práctica? La verdad que sí, mira, no es que les falte práctica, lo que pasa es que si tú recuerdas la primera clase, yo les dije que esto era el primer ramo de auditoría, entonces esta era como la fase de madurez, porque yo les doy firmado que los que no cachaban de contabilidad, cuando tuvieron el primer ramo de contabilidad, era una cuestión horrible, lo tengo presente, era como asiento contable será la silla, típico caso, y pasa. En temas de auditoría es lo mismo, están acá recién entendiendo el concepto de auditoría y yo para facilitarle un poco lo relaciono con otras áreas para que digan, ah, ya, eso es. Pero sí, yo sé que están como recién digiriendo eso, ¿vale? Pero sí, yo creo que cuando lo vean en ayudantía, si captaron el concepto, tomaron atención, la ayudantía va a ser como la clarificación del tema. Es más, el día miércoles, si se dieron cuenta, el caso lo hicimos súper rápido, es por eso mismo. Ah, gracias Rosa. No, sí, está bien. Si la idea es que vayan preguntando de la materia, sí. Ojo ahí. Entonces luego,
ahora ya continuando con la clase, vamos a hablar de un tema claro. Cuando yo hablo de planificación, la planificación a mí me dice que son esos 4 puntos clave, pero ojo, la planificación tiene por defecto 2 actividades. La primera se llama estrategia general y la segunda se llama plan de auditoría. ¿Okay? Sobre esas 2 bases se mueve la planificación y eso, los que terminen auditoría, los va a pesar de aquí hasta que se titulen, ¿ok? Se supone que eso lo van a ver en todas las auditorías. En auditoría tributaria hay estrategia y plan. En auditoría de gestión hay estrategia y plan. En auditoría de estados financieros hay estrategia y plan. Entonces, en esta clase, primero yo les voy a explicar lo que es la estrategia y ya la próxima semana les voy a explicar el tema del plan de auditoría para que tengan claro el tema, ¿vale? ¿Qué nos dice? Estrategia de auditoría como actividad de planificación. ¿En qué consiste? En esta instancia se establece el alcance, oportunidad y dirección de auditoría y que sirva como guía para el desarrollo del plan de auditoría. Acá, si se dan cuenta, es como raro eso. Dice, en esta instancia se establece el alcance, oportunidad y dirección de la auditoría y que sirva de guía para el desarrollo del plan de auditoría. Entonces, ustedes me van a decir acá, ¿cómo es eso? Eso suena como súper extraño, súper denso. Y la verdad es que es un tema re raro, pero que van a ver que ayuda mucho. Bien. Tienen que tener claro que la planificación abarca la estrategia y el plan, ¿ok? La estrategia se podría decir que es la idea abstracta de cómo voy a hacer la auditoría. Y la actividad y el plan de auditoría se podría decir que es el establecimiento de la oportunidad, el alcance y la naturaleza, de lo cual van a ver que ese concepto es más fácil. ¿Qué nos menciona? Nos menciona que la estrategia dice que es la instancia donde se establece el alcance, oportunidad y la dirección que sirva como guía para el desarrollo del plan. Es una idea abstracta, es saber cómo voy a hacer esta cosa a futuro. ¿Cómo una estrategia se hace bien? Una estrategia se hace bien primero cuando defino las características del trabajo. ¿Qué se entiende las características del trabajo? Indicar qué cosa es lo que voy a hacer, indicar en qué rato lo voy a hacer, en qué hora lo voy a hacer, cuántas horas me voy a demorar, etc. También nos menciona determinar objetivos del informe, o sea, para qué carajo estoy haciendo esta auditoría, de lo contrario que chiste. También los factores relevantes en la dirección del trabajo. Como saben, el asistente le rinde al semicíneo, el semicíneo al senior y así sucesivamente. Pero no lo vamos a estar supervisando a cada rato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí se ve cada cuánto rato yo voy a revisar, cada cuánto tiempo voy a supervisar, cada cuánto rato voy a pedir resultados, etc. Luego viene la fase de considerar los resultados de las actividades preliminares del trabajo. Con una estrategia, yo voy a saber en qué momento tengo la suficiente y apropiada evidencia de auditoría que me ayude a mí a llegar a una opinión en mi trabajo. Si ustedes se acuerdan, nosotros decíamos que para poder validar algo necesitábamos tener la suficiente y apropiada evidencia. Teniendo eso, yo lograba poder opinar recién ahí. Entonces, en este punto, a mí me muestran como cuándo es el momento apropiado o no. Y luego viene establecer la naturaleza, oportunidad y alcance de los recursos necesarios para efectuar el trabajo. Y acá es un tema re interesante ese, porque la naturaleza, o sea, oportunidad y alcance lo van a ver mucho, ¿ok? Primero,
tenemos claro que la estrategia es la idea abstracta de cómo lo voy a hacer. El cable a tierra, cómo yo logro abordar esto, es simplemente decir que yo voy a llevar a la práctica mi estrategia estableciendo mi naturaleza, estableciendo mi oportunidad y estableciendo mi alcance. Y para que tengan claro qué es la naturaleza, qué es la oportunidad y qué es el alcance, es simplemente naturaleza quiere decir que es un análisis cualitativo de los tipos de procedimientos a realizar en base al riesgo identificado o en base a la cuenta que quiero validar o en base a la cosa que yo quiero hacer, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero validar el tema de la cuenta banco, podríamos decir que la naturaleza es cómo lo voy a hacer. A ver, ¿cómo lo voy a hacer? Le mando cartas de confirmación al banco pidiéndole que me mande qué monto tiene de saldo, o hago una conciliación bancaria, o bajo las cartolas bancarias de internet, lo que se les ocurra, el cómo. La oportunidad dice, ¿cuándo es más eficaz ejecutar un procedimiento? Vale decir, el cuándo lo voy a hacer. El cuándo. A ver, ¿cuándo yo voy a hacer este tema de pedirle la cartola bancaria al banco o de pedir el saldo del banco? Mira, no lo puedo hacer un viernes porque los viernes los bancos cierran a las 2 y cierran temprano y no andan ni ahí. Si lo hago el lunes, van a estar con todos los cachos del viernes. Ah, bueno, hagámoslo de un martes a un jueves. Ah, ya, ¿y a qué hora? Mira, no lo vamos a hacer temprano porque temprano van a estar respondiendo los temas de la tarde. Hagámoslo como a las 12 del día. Perfecto. Eso es la oportunidad, saber cuándo más eficaz hacer la pega. Y el alcance, tenemos claro que el auditor es imposible que revise todo en el 100%. Él trabaja en base a materialidad. Habíamos mencionado el tema de la importancia relativa y la materialidad, que es lo que yo puedo abarcar y que de hecho yo me comprometía mañana a subirles una clase asincrónica de cómo eso se calcula, la importancia relativa. Y la importancia relativa a mí me dice cuánto quiero cubrir con la ejecución de un procedimiento. Es un análisis cuantitativo, ¿ok? Por lo cual, si uno quiere acordarse bien de esto, es simplemente responder lo siguiente. La naturaleza es cómo lo voy a hacer, la oportunidad es cuándo lo voy a hacer, el alcance es cuánto voy a abarcar, ¿ok? Y sería, y todos felices. Cabe mencionar que la naturaleza es un análisis cualitativo, porque yo veo el cuándo y el cuándo no es objetivo cuantificablemente. La oportunidad yo veo también la cualidad, porque yo me encargo de ver cuándo sería el momento más apropiado, pero el alcance es el único cuantificable. Y ahí yo me encargo de calcular montos y de calcular temas, ¿ok? También habíamos dicho que el auditor es muy importante que trabaje con documentación, que pida evidencia, ¿ok? Entonces se entiende que dentro de su estrategia viene la identificación de riesgos significativos y registros de decisiones clave. Lo que hicimos el miércoles de poder ver los riesgos inherentes, los riesgos de control y los de detección, es una parte de la estrategia de auditoría, ¿ok? Para que tengan claro cómo lo voy a hacer. Luego tenemos la comunicación de asuntos al equipo de trabajo, que eso ya es un tema como más administrativo interno. Vale decir de cómo se reúnen los gerentes con los asistentes y todo el tema, y los roles y responsabilidades. ¿Quién va a ser el socio? ¿Quién va a ser el gerente? ¿Cuántos asistentes van a haber? Todos esos temas hacen relación a lo que es mi estrategia de auditoría. Posteriormente, el plan de auditoría, que es como lo concreto de mi estrategia, me habla a mí de establecer la naturaleza, oportunidad y alcance, y también me habla del registro de la correcta planificación. Ahí, por ejemplo, ocurre mucho que en la auditoría nosotros tenemos que hacer harto lo que son las famosas cartas Gantt, ¿ok? De lo cual, si no saben hacerla, aprendan, porque ahí se usa harto.
¿vale? También nosotros tenemos que hacer presupuestos de auditoría, también mucho, y así sucesivamente. O sea, el registro de la correcta planificación va ligado con eso. No sé si en algún ramo han visto MyExpert, han visto temas de decisiones, pero también se utiliza harto. Entonces, todo eso va ligado con mi plan, ¿ok? ¿Y por qué? Porque pueden haber cambios, pero lo importante es que los cambios sean solamente cuando haya una contingencia relevante, como por ejemplo que audité y justo hay todavía una pandemia mundial. Ah, me cambió la planificación. Por ejemplo, ¿tienes alguna pregunta ahora? Vayan haciéndola nomás con toda confianza. No hay preguntas, de verdad, pregunten, pregunten, pregunten. Ya, acá me dicen, tengo todo muy claro, solo hay que estudiarlo y practicar. Sí, y si se dan cuenta cuando lean las nagas, porque yo sé que ya las han leído, si yo se las mandé hace rato ya, po. Se supone que cuando las lean van a ver que es similar a lo que les menciono, solamente que yo eso como que profundizo algunos conceptos, trato de explicarlos, cosas que cuando se lean las nagas digan, eso me quería decir el profe. Y a la hora que lo practiquen en ayudantía, ahí van a quedar más ready aún, ¿ok? ¿Preguntan más? ¿O tienen alguna duda hasta ahora? ¿No hay dudas? Ya miren, yo les voy a comentar algo acerca del plan de la asignatura. Si ustedes se acuerdan, la asignatura tiene 3 unidades, ¿ok? La unidad 1 me habla de la profesión del auditor y la unidad 2 me habla de los fundamentos de auditoría y control interno. De la unidad 1, yo he visto en estas clases, aunque no lo crean, el 90% de la unidad. Me acabo de dar cuenta que hemos visto harto igual, a pesar de que hayan sido pocas láminas. Y en más, de la unidad 2, he visto como el 60% de la unidad 2, entonces estoy viendo que hemos visto harto. Así que el día miércoles de la clase siguiente vamos a hacer un ejercicio igual para tratar de entender esto, cosa que el sábado, cuando tengan la ayudantía, el ejercicio así sea, sea solamente para soltar la mano. Así que hasta ahora ya hemos avanzado bien, estamos en condiciones de poder practicar y ya el concepto general lo tenemos. Depende ahora de ustedes que sigan leyendo y vayan haciendo bien. Las ayudantías comienzan el 4 de abril. ¿Ok? Espérenme, no sé qué me ocurrió que se me pixeleó el computador. Bueno, las ayudantías comienzan el 4 de abril para todos, así que ya a la hora que nosotros hicimos la clase el sábado, 11:30, 12:40, algo así. ¿Ok? Lo otro, yo me comprometí con ustedes también que iba a preguntar cómo iban a ser las pruebas. Y el mensaje que me dieron fue, lo veremos cuando sea el momento. Pero de igual manera, como spoiler y como esto está grabado, yo me voy a arriesgar. Lo más probable es que hagamos tareas vía Canvas, o sea, que yo les dé indicaciones y ustedes suban algunas cosas. De lo cual es como, esa es mi idea principal. La próxima semana les voy a dar la fecha tentativa, la próxima semana día viernes, ojo, la fecha tentativa de qué día es o qué día tienen que subir la tarea guión prueba para la primera nota, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Sí, los controles, claro, yo cuando yo hablo de pruebas o trabajo, guía, eso, a eso me refiero con los controles, ¿vale?
claro, cuando me hablan de controles, yo hablo de trabajos, pruebas, de esas cosas, que la verdad que yo sé que académicamente, y como tenemos a la profe, los controles deberían ser de lectura y las tareas o actividades prácticas son simplemente, como dice el nombre, aplicación de conceptos a casos o a juegos de roles similares. Pero en un globo es todo eso. Profe, ¿dónde subió las nagas? Diana, mira, yo las subí al Canvas, pero por algún motivo no los dejaba ver. Entonces yo les mandé un correo con un link en Mediafire, y en Mediafire viene el link para que bajen las nagas y bajen el caso de la Polar, por si acaso. ¿Alguna pregunta más? Con toda confianza, vamos, pregunten. Pregunten con toda confianza, vamos. No, Diana, no, a ver. ¿Quién más tiene preguntas? Ya. Aprovechando que está la ayudante, ¿le quieren hacer alguna pregunta a la ayudante usted también? Ya mira, eso depende del ayudante en sí. ¿Cómo se llama? La hora de ayudantía, yo no la... Ah, sí, la primera clase, la ayudante comentó que ya iba a ser una especie de 3 controles. Una especie de 3 controles. Así que no hay problema. Profe, después de que se termine la clase, nos deja 5 minutos para hablar entre nosotros. Cuando hablan entre nosotros, ¿son ustedes alumnos? Si es así, no hay problema. Denle nomás. Ah, ya sí, no hay problema. Eso, ahí la ayudante ya les comentó, son 3 trabajos acumulativos, así que eso. Pucha, yo sé que los corto, pero si necesitan tiempo no hay problema. Bueno, si no hay más dudas, chiquillos, no los dejo, pero voy a cortar la grabación.